El proyecto de Código Civil y Comercial tiene algunas diferencias con la legislación actual. No sé si algún día lo tendremos, ese código. Yo lo he defendido cuando estuvo la doctora Fundesi, lo he defendido siempre, pero bueno, parecía que ya era inminente y ahora no sabemos si tendremos esa nueva ley que realmente coloca al país da un paso adelante en el derecho privado. Pero tiene algunas diferencias. Bueno, ya mencionamos la ubicación o la metodología en la parte general. Y hay otras cositas que son importantes. Se reemplaza la frase contrarie, porque se dice ahora actualmente que el abuso del derecho, se abusa del derecho cuando se contraría los fines o se contradice los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos. Y se cambia por algo que me parece muy importante, porque no dice los fines que tuvo en mira el legislador, sino los fines del ordenamiento jurídico. Y en los fundamentos se explica que ello posibilita la interpretación evolutiva para juzgar si se ha hecho un uso irregular o abusivo. Otra diferencia, se indica que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. El juez, dice ahora la legislación proyectada, debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Entonces, pareciera que, como resolvió la Corte en alguna oportunidad que también vamos a citar, que el juez de oficio puede aplicar esta teoría del abuso del derecho, aunque no se haya alegado. Y, bueno, hay otras diferencias menos trascendentes, pero yo creo que en el abuso del derecho campea una idea que es el principio de razonabilidad. Toda la normativa jurídica debe estar amparada por el principio de razonabilidad, ese principio que Morelo ponía como uno de los principios fundamentales del derecho. Todos sabemos que se puede abusar del proceso, y ya entramos al tema del derecho procesal, o se puede abusar en el proceso. Del proceso, podemos mencionar una clara separación entre el derecho que se invoca y el que se tiene efectivamente. Cuando se plantea una demanda con un derecho que realmente no se tiene de entrada, o cuando se hace un proceso simulado o fraudulento con la complicidad de ambas partes para perjudicar a un tercero, o el llamado proceso de bagatela, cuando se hace un proceso por un reclamo mínimo, se está abusando del proceso, un proceso innecesario, cuando se plantea ante los jueces una cuestión no judicial, cuando la pretensión de iniciar hay un tema interesante, que cuando el peticionario plantea la ejecución de una sentencia a todas luces írrita o una sentencia realmente fraudulenta, está abusando del derecho aunque la sentencia haya pasado en la autoridad de cosa juzgada. Eso lo ha dicho la Corte y lo ha aplicado de oficio. En ese caso tan famoso que todos conocemos, de que por un juicio de 300.000 pesos, por los avatares del proceso, había quedado firme un honorario millonario que era totalmente desproporcionado el monto del honorario con
el monto que se reclamaba en el juicio. Y esa suma quedó firme, la sentencia quedó firme, el abogado pretendió ejecutarla y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que significaba un abuso del derecho pretender la ejecución de una sentencia notoriamente injusta o híbrida. Bueno, las sanciones en estos casos sería o el rechazo indímine, la temeridad, malicia, etc. En el proceso, y ahora sí, en el proceso tenemos el abuso de la parte, el abuso del proceso por el juez o el abuso de los auxiliares de justicia. De la parte, al promover incidentes innecesarios o quien acciona con beneficio de litigar sin gasto reclama montos desproporcionados en relación al crédito. En la provincia de Buenos Aires es común en el fuero laboral que se plantee por sumas millonarias para un reclamo mínimo y se ofrezcan cantidades de peritos, grandes peritos de distintas clases para presionar a la parte demandada a hacer alguna conciliación o un arreglo porque sabe que gane o pierda el pleito, los gastos de los peritos lo tiene que pagar ella. Peirano cita un caso en el libro de abuso del derecho, cuando se hacen múltiples preguntas en el interrogatorio de testigos o en el pliego de posiciones, exagerada cantidad de preguntas en el pliego de posiciones o en el interrogatorio, en realidad se está ejerciendo un derecho, pero se lo está ejerciendo en forma antifuncional o en forma abusiva. O también esto se usaba en una época que se ofrecía a testigos en lugares muy alejados para demorar el proceso o en el extranjero, etc. Y el último fallo, o uno de los últimos fallos de la Corte Suprema en Aguilera y otro contra ANSES, cuando la parte demandada recusó a un juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social, lo recusaba en todos los expedientes. Y ustedes saben que la Cámara de la Seguridad Social prácticamente su competencia es casi exclusivamente atender los reclamos contra ANSES. Y al recusarlo al juez en todos los asuntos, que eran miles, no solo creaba un caos por la enorme cantidad de juicios que hay en trámite con respecto a las jubilaciones, y ese será algún otro tema que seguramente se va a tocar en el transcurso de esta jornada cuando se hable de la efectividad de las sentencias, porque las sentencias lo que pasa es que no se cumplen y entonces se recurre a la jurisdicción. Entonces prácticamente se le quitaba al juez la jurisdicción, porque no tenía prácticamente un juez nombrado, no tenía competencia para muy pocos asuntos, y la Corte también recurrió en ese caso a la teoría del abuso del derecho, del proceso. La pretensión de la demandada, fíjese lo que dice la Corte, de efectuar un ejercicio masivo del instituto de la recusación sin causa desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a lo justiciable. Se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar, ya que el ordenamiento les impone el deber de dirigir el procedimiento señalando los actos que
desvirtúen la regla o generen situaciones ilegítimas de marcada anormalidad.